Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 2, Lambda Cálculo. Este capítulo es muy importante para el entendimiento de los temas que abarca más adelante el libro, por lo que hemos decidido tomar la estructura que nos brinda el mismo para hacer la exposición del día de hoy. Así que primero vamos a hablar acerca de la sintaxis y la semántica. El cálculo lambda es fundamental para los lenguajes de programación funcionales, ya que sirve como base para la computación secuencial, pues cualquier función computable tradicional puede ser expresada y evaluada utilizando el cálculo lambda. ¿De qué manera? Vamos a verlo. La función f de x, donde puede tomar esta muchísimos valores, en x al cuadrado. Vamos a pasar esto en notación cálculo lambda. Primero encontramos lambda x, lo cual significa la variable a reemplazar en la función de reemplazo marcada en rojo x cuadrado y el valor de este reemplazo en azul 2. Para describir esta aplicación, pues vemos que 2 reemplaza x en x cuadrado, resolvemos y esto da igual a 4. Otra manera de representar el lambda cálculo es la beta reducción. Esta se puede leer como reemplazar las x libres en e con m. Una x libre es aquella que no está anidada entre otra expresión lambda. En este caso, vemos que e es igual a x al cuadrado y m es igual a 2, lo que quiere decir que reemplazamos a x con m en la función e. X cuadrado marcada en rojo y 2 marcado en azul. Otra manera de representar el cálculo lambda es la representación gráfica. El proceso de simplificación, el ya mencionado beta reducción, necesita reemplazar las x libres en e con m. ¿Pero qué es una variable libre? La x en x cuadrado marcada en rojo está vinculada por lambda x, porque es parte de la expresión que define esta función. Sin embargo, la última x en azul no está vinculada a ninguna definición de función, por lo que se dice que es libre. En el siguiente ejercicio podemos observar que la única x libre en E es la última ocurrencia, la azul, por lo que la reducción correcta en este caso sería E igual a lambda x en x cuadrado con x más 1 y m únicamente tendría el valor de 2. Hasta el momento hemos visto sintaxis con una sola variable, pero con Karen podemos ingresar una variable a la vez en funciones separadas que requieren dos argumentos. En este caso, h de x, y, donde x más y. En este caso, la primera función tomará el primer argumento, x, y volverá una función que tomará la segunda variable, y, para proporcionar la salida deseada. Es decir, la función f de x marcada en azul devuelve una función g de y marcada en rojo, que proporciona el resultado que necesitamos cuando se suministra con y. En el siguiente ejemplo usamos lambda cálculo, lo que hace más sencillo el procedimiento. En azul encontramos los valores relacionados con x y los rojos los relacionados con y. Operamos de izquierda a derecha intercambiando primero el valor que debe tomar x, en este caso 2, y luego el de y, en este caso 3, para llegar al resultado final, 5. Con el ejercicio anterior podemos introducir el orden de evaluación en funciones compuestas. El primer método es siempre evaluar completamente los argumentos de una función antes de evaluar la función en sí. Este orden se llama orden aplicativo. Primero evaluamos el parámetro de la función, la cual está marcada en rojo. Intercambiamos 2 por x en x más 1 y luego cambiamos x por 3, el resultado de la operación anterior, en x cuadrado, lo que da 9. Otro método es regex. Este consiste en evaluar la función más a la izquierda primero. En este caso, intercambiamos x por el término completo marcado en rojo, en x cuadrado, y resolvemos el binomio. Luego, resolvemos lo que estaba a la derecha, lo marcado en rojo. Intercambiamos x por 2 en x cuadrado más 2x más 1, lo que da 9 de igual modo. Combinadores.
Cualquier expresión del cálculo lambda sin variables libres se llama combinador. Esto debido a que el cálculo lambda depende solo de las asignaciones de sus variables fijas. La característica importante de los combinadores es que su significado es independiente del contexto en el que se utilicen, es decir, su significado es único y no depende de ninguna asignación de valor específica, por lo que existen ciertos combinadores que son muy útiles en el cálculo lambda, los cuales son el combinador de identidad, primero que todo. Como se observa a la izquierda, se define como combinador de identidad es igual al argumento de la función, que en este caso es lambda x, y el cuerpo de la función, que en este caso es x. Lo importante del combinador de identidad es que toma un argumento y lo devuelve sin cambios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos el combinador de identidad 5, que toma el 5 en lambda x, x 5, y el resultado termina siendo el mismo argumento que se pasó originalmente, en este caso el 5. El otro combinador importante es el combinador de aplicación. Entonces, la forma general, como se ve a la izquierda, sería lambda de f, lambda x, fx. Este combinador toma la función f y devuelve una función que toma un argumento x y luego aplica f a x. En el ejemplo que tenemos acá, podemos ver como la función f es x al cuadrado y esta x al cuadrado lo aplica a la x, que es igual al 3, por lo que en este caso estaría dando como resultado 9. Curring. El curring toma una función y devuelve una versión curried de la misma, es decir, convierte una función con n argumentos en n funciones que tienen un solo argumento cada una. Entonces, por ejemplo, la función de suma que se tiene acá toma dos enteros y devuelve como respuesta otro entero, que es la suma de los anteriores dos. Al hacer esta función curried, nos quedarían dos funciones, cada una con un argumento, y al final se devuelve la suma, que es la operación que estamos buscando en estas funciones. O sea, acá podemos ver las diferencias de una función not curried, que es la de la izquierda, y una función curried, que es la de la derecha, en el lenguaje OS. En la primera función se toma como argumentos la función x y se vuelve simplemente la suma. Mientras que en la segunda función se toma como argumento x y luego hay otra función dentro de la función original que toma como argumento y. Esta segunda función opera x y opera y para devolver la suma de, de estos dos números. Pero en OS el curry no funciona así tal cual. Este debe tomar como primera entrada la función no curry, en este caso, pues la suma, y devolver al final la función curried de la función. Entonces se daría de esta manera. Se toma la función como primer argumento, luego entra a pedir el primer número y luego entra a pedir el segundo número para devolver la función con los dos valores. Y dentro se operaría la suma. Conversión eta. En el cálculo lambda se permite simplificar expresiones de función lambda en ciertos casos, siempre y cuando las funciones a intercambiar sean equivalentes, es decir, que sigan produciendo el mismo resultado. Para entender esto, primero se debe entender la reducción eta. Esta se define como la fórmula de la izquierda. Entonces, es lambda de x de ex, que al realizarle la reducción eta quedaría simplemente como e. Esta solo se puede aplicar si x no aparece libre en e, si está ligada. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver un lambda x de x al cuadrado de x, que al aplicar la reducción eta queda lambda x de x al cuadrado, porque está ligada el x al cuadrado a la x. Seguimos con un ejemplo un poco más grande que ya viene enlazado con os. Este sería una expresión que simboliza un doble incremento, como se puede ver acá. Siendo el incremento,
se hace dos veces para sumarle 2 a la x que entra. Entonces, en el compilador está la función increment_twice, que pues simplemente hace la función incremento dos veces. El inline del compilador convierte la llamada de la función inTwice en inc y luego en increment, y así evita tres llamadas de función extra en tiempo de ejecución. En términos de cálculo lambda, se daría por la expresión que se tiene en la parte inferior. Esta es la expresión original, y luego de hacer dos reducciones z y una reducción beta, quedaría como el incremento de y, que es el valor original. Combinador de secuenciación. Se trata de un combinador que toma dos argumentos y garantiza que uno se evalúe o aplique antes que el otro. En este caso se nos presenta la función sec de sequencing. Esta es una función de dos argumentos, x y y. El primer lambda x indica que la función toma un argumento x y el segundo lambda, que es lambda y, indica que la función toma un argumento y. Luego, la función toma z como una variable interna, pero no como un argumento explícito, lo que en términos de la secuenciación significa que x representa la primera acción, y representa la segunda acción y z representa la secuencia de estas dos acciones. Este tipo de combinadores son útiles para programas que requieren que una acción se ejecute estrictamente antes o después que otra. En este caso se nos presenta un ejemplo de la impresión de dos cadenas de texto que son hello y world, y se utiliza el combinador de secuenciación para garantizar que el hello siempre se va a imprimir antes que el world, que es el resultado esperado. Como dije anteriormente, la función toma dos argumentos a y b. Entonces primero evaluamos lambdas x que toma un argumento a. Al llamar esta función con este argumento se obtiene una función lambda y que toma un argumento b y retorna la función lambda z. Y esta función de la lambda z toma un argumento z y lo retorna aplicado a. Entonces este es el funcionamiento utilizando la función de lambda y, se toma un argumento b y se envía a la función de lambda z que recibe b y se utiliza una beta reducción para darnos el resultado final que es ba. Esto quiere decir que la función sec ignora su primer argumento que es a y siempre devuelve una función constante que toma su segundo argumento y lo devuelve antes que a, en este caso es b. Ahora explicaré el combinador de recursión. La combinación recursiva de Church, también conocida como combinador Y, es una expresión lambda que define cálculos recursivos en el cálculo lambda. Esta expresión fue inventada por el matemático estadounidense Haskell Curry, que permite definir una función recursiva en términos de su propio resultado. Este combinador puede ser usado para definir funciones recursivas en lenguajes de programación que no soportan la recursión. Esto porque en el cálculo lambda no es posible referirse a una función dentro de su propio cuerpo simplemente llamándola, sino que se pasa como un argumento que a su vez hace una llamada recursiva a la función. Esta es la estructura del combinador Y. Primero, existe una función interna que toma un argumento x y lo aplica a sí misma de forma recursiva. Es esta función. Y esa función interna se llama a sí misma para crear una función que se puede utilizar para llamar a f de forma recursiva. Por eso es que existen dos ecuaciones idénticas una al lado de la otra. Y esa función resultante se aplica a f cuantas veces se requiera para producir el resultado final. Procederé a presentar un ejemplo para la función n factorial usando la estructura del combinador y. Entonces, la función y toma dos argumentos, primero una función f y un número n, y se empieza a evaluar. Si n es igual a 0, entonces el resultado es 1, porque el factorial de 0 es igual a 1, pero si n en cambio es distinto de 0, el resultado es n multiplicado por el factorial de n menos 1, es decir, la función evaluada en el argumento del n anterior. Ahora haré un ejemplo para la función n factorial utilizando la estructura del combinador y, en este caso usando n igual a 1. Como la función nos dice, recibimos la función, recibimos el argumento número n y lo primero que hacemos es evaluar si n es igual a 0 y en ese caso retornamos 1. Al hacer la evaluación el resultado es falso, por lo cual pasamos con la siguiente acción que nos dice que tenemos que multiplicar n por la función evaluada en el n anterior, que en este caso es n-1. Ese n-1 es igual a 0. Y volvemos a hacer la misma evaluación. N es igual a 0, entonces retornar 1.
En este caso, como el resultado es verdadero, retorna ese 1 y ese 1 se pasa como resultado de la función que se repite cuantas veces sea necesaria según la complejidad del problema para dar con el resultado final. Dado que este es un ejercicio corto, el resultado es 1 por 1, que es el factorial de 1. En resumen, tanto el combinador de recursión como el combinador de secuenciación son herramientas útiles en el cálculo lambda para definir respectivamente funciones recursivas y secuencias de funciones. El combinador de recursión permite hacer recursión de manera compacta y estructurada, eliminando la necesidad de una definición explícita de una función recursiva en términos de sí misma. Por otro lado, el combinador de secuenciación permite la composición de funciones de manera secuencial, creando así una dinámica de ejecución para dar con los resultados que se deseen. Ambos combinadores son útiles en el desarrollo de programas y algoritmos, ya que permiten la creación de funciones complejas de manera más eficiente y efectiva, y dado también que pueden ser utilizados en conjunto con otros combinadores, y esto los ha llevado a facilitar la comprensión y desarrollo de otras técnicas de programación. Para hablar de programación de orden superior, es necesario conocer que lenguajes de programación como lo son Java y C++ no nos permiten tratar las funciones o procedimientos como entidades de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? Que no le dan el mismo nivel de importancia que otros elementos como los objetos o valores. Hablaremos además de la función de primer orden. ¿Qué es una función de primer orden? Es una función que solo puede manejar tipos de datos primitivos como lo son los enteros o los puntos flotantes. También existe una programación de este tipo de primer orden, pues que su nombre se llama programación de primer orden, y un ejemplo claro de un tipo de función de primer orden sería la función incremento, la cual en nuestro cálculo lambda se ve representada como lambda de x más 1, la cual recibe como entrada un valor entero y como salida da igualmente un valor entero. Eso es lo que quiere decir. Si recibiera, digamos, un tipo flotante, su salida, que sería pues un tipo flotante únicamente entre tipos de datos primitivos. Mientras que la función de orden superior es una función la cual puede tomar otra función como argumento de ella. Lo contrario de lo que podía hacer C++ y Java, si lo recuerdan. Un ejemplo sería el combinador curry, el cual ya fue explicado anteriormente, que básicamente lo que hace es convertir una función que espera dos argumentos y da una salida a una función que recibe un argumento, luego en otro momento recibe otro argumento y da una única salida. Aquí hay un ejemplo construido en JavaScript muy sencillo, donde se realiza una suma. Esta es la función convencional, recibe sus dos argumentos y devuelve su único argumento, mientras que en la suma curried lo que realiza es únicamente primero recibe un argumento como está acá planteado, luego en otra función que está anidada recibe nuestro otro argumento y finalmente pues tenemos la salida de la suma, y estas serían como el contraste de las salidas que se realizan o cómo se hacen las llamadas a esas funciones para poder ejecutar la suma. Ambas sumas pues claramente nos van a dar 8. Sin embargo, pues su llamada se hace de manera completamente diferente debido a la estructura de la función implementada. Bueno, hablaremos de cómo es la representación de los números en el cálculo lambda. Si analizamos lo que hemos dicho hasta ahora, al ser cálculo lambda un lenguaje funcional, pues no tenemos tipos de datos primitivos, es decir, no tenemos ni punto flotante ni enteros. Entonces necesitamos una manera de representarlos para que sea un lenguaje de programación Turing completable, es decir, que sea capaz de realizar cualquier tipo de operación la cual necesitemos hacer. Entonces utilizaremos una codificación la cual realizó George, uno de sus creadores, y básicamente es que el 0 lo podemos representar como lambda x de x. ¿Esto qué quiere decir? Y pues ya van a ver como la lógica que lleva la representación de los números en este cálculo lambda. El número 1 se representa como lambda x de x. ¿Y cómo podemos llevar esto al código? El 0 es la función identidad, debido a que si
combinamos cualquier número con cero, pues nos va a devolver el mismo número. Entonces, ¿en qué consiste este código realizado en OZ, como nos lo plantea el libro? Pues básicamente lo que hace es espera un número n en la función soc, la cual básicamente es un número actual, el número actual en el que nos encontramos, y lo que hace la función de x, que es el curry que necesita, es llegar a sus sucesores, el número siguiente a ese número n. Entonces básicamente, ¿cómo podríamos llegar a cualquier número? Hacer cierto número de llamados a esta función. ¿Cómo llegamos al número 2? Haciendo 2 llamados a la función 0. Entonces, ¿cómo haríamos la llamada al número? ¿Cómo conseguiríamos el número 100? Haciendo 100 llamados a la función 0 para pues así lograr nuestra representación de todos los números en el cálculo lambda. También necesitamos conocer cómo es la representación de los booleanos en el cálculo lambda. Es muy sencillo, donde el true se representa como lambda de x como argumento y lambda de y como argumento, y pues su salida es x. Entonces recibe y da como salida el primer argumento. En cambio, en el caso de false, recibe igualmente dos argumentos y como salida da el segundo argumento, que sería el lambda de y, lo da como salida en y. Bueno, el if, ¿cómo sería? Es un poco más estructurado, por eso lo comenté aquí a un lado de la diapositiva. Si lo pueden leer mientras lo explico, donde el lambda de b, donde b que está acá representa un valor booleano, ya sea falso o verdadero, donde t es un argumento que representa la rama verdadera. Allí se almacenarán todos los tipos de datos que sean considerados o que nos lo hayamos declarado verdadero. Y el argumento que representa la rama falsa pues es este. Vamos a continuar para dejarlo más claro con ejemplos. Este sería la representación de cómo se vería en código nuestra función true, donde pues como dije anteriormente recibe como argumento el x y el y devuelve nuestro primer argumento, que es nuestro x. Y el falso únicamente recibe como argumento igualmente el x y el y, pero devuelve como salida la y, nuestro segundo argumento. Para dejar un poco más claro cómo funciona nuestro if, lo que haremos es pues un ejemplo que nos dice if true 4, 5. Entonces, ¿qué debemos hacer? Haremos un uso de la reducción beta, que también fue explicada anteriormente. No ahondaré mucho en cómo se realiza la reducción, más sin embargo pues podemos ver aquí, me apoyo de la estructura que tiene el if, que es, como lo pueden observar, es esta misma hasta este punto, de este punto a la izquierda, y simplemente reemplazamos, si recuerdan, este lambda x, lambda y que devuelve x es el true que nos están planteando aquí en el problema, y el 4 y el 5, que son los valores a los que queremos llegar, como fue explicado en la reducción beta, así se realiza el planteamiento de las reducciones. Entonces, bueno, ¿qué sería lo siguiente? Pues ir reemplazando el lambda b, ¿qué sería? Pues sería este punto, que es nuestra expresión booleana, ¿no? Que es nuestro true. Entonces aquí miren, como pueden ver, el b fue intercambiado por nuestro lambda x, nuestro lambda y y nuestro x, nuestro true. ¿Y qué seguiría a continuación? Pues reemplazar nuestro lambda e, que es nuestro lambda e, nuestra parte positiva, nuestra rama positiva. Y luego reemplazar nuestra rama e, que sería nuestra rama falsa, que sería este 5, como lo podemos observar. Llegamos a esta expresión, donde nuestro true 4, 5, que es prácticamente ya llegamos a este punto del ejercicio. Y ya luego lo que se hace es que, entonces ya sabemos cuál es nuestra rama falsa y nuestra rama verdadera. Entonces, ¿qué devolvemos si es true? Pues nuestra rama verdadera, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Miren, aquí está. Lambda x, lambda y, lambda x. Devolvemos nuestra parte verdadera, que según el ejercicio es el 4. Entonces, por eso como salida tenemos nuestro 4. De esta manera funciona el if. Como puntos adicionales de esta exposición, lo que queremos hacer es, bueno, vamos a explicar las discusiones y lecturas adicionales por si les interesó el tema.
Y vamos a dejar claro pues algunos conceptos históricos, donde recordemos que el cálculo lambda es un modelo teórico formal. Además recordemos que es un lenguaje funcional creado por Alonso George y el estudiante Klein en la década de 1930. Hay algunos lenguajes de programación que hacen uso de este, como lo es ML y Haskell, que tienen y hacen uso del curring, porque permite que el programa o el lenguaje sea funcional y las aplicaciones son en tiempo de ejecución mucho más eficientes. Además, la simplicidad y el poder que tiene este lenguaje lo convierten en un modelo formal comúnmente utilizado para estudiar los lenguajes de programación secuenciales. También ha influido en muchos tipos de diseño de lenguajes de programación que usamos actualmente. Y el modelo de actor de computación concurrente se estudia en el capítulo 4 de este libro y utiliza este mismo cálculo lambda como formalismo para la computación secuencial dentro de los actores comunicantes. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos, principalmente fue el libro de Carlos Varela, pero también usamos dos libros adicionales para apoyarnos en el tema. No siendo más, este es el fin de nuestra presentación. Agradecemos su atención.